Buscad en vuestras Biblias la carta a los Romanos y el capítulo 1, del cual vamos a leer los versículos 18 al 32. Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32. Y la palabra del Señor dice así: Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos, y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso, Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él, a su vez, los entregó a la depravación mental, para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Amén. La semana pasada aprendimos que el Evangelio de Dios está centrado en el Señor Jesucristo. Dijimos que el Evangelio son buenas noticias. Las buenas noticias no son una idea, una filosofía, una manera de vivir, sino que la buena noticia es una persona. Esa persona es Jesucristo. Y también vimos que el contenido del Evangelio es la justicia de Dios. Fijaos en el versículo 17, dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios, la justicia que Dios tiene, la justicia que Dios demanda, el alto nivel de su justicia que Él nos pide a nosotros y que nosotros no podemos proveer, el Señor nos la ha dado en Jesucristo y se revela por fe y para fe. O sea que el Evangelio nos dice cómo una persona puede ponerse a bien con Dios. Somos enemigos de Dios, pero eso es evitable. No por nuestra parte, no por nuestros métodos, pero sí por el método divino, cuando nos asimos a Cristo, a la justicia de Dios. Ahora, hablar del Evangelio, hablar de esa buena noticia no tiene sentido si no nos damos cuenta de cómo está el hombre por naturaleza. Vamos, que si nosotros no somos conscientes que estamos enfermos, no vamos al médico. Si no somos conscientes de que tenemos que comer, pues
no nos acercamos a la cocina, ¿verdad? Si nosotros no sabemos cuál es la situación real del hombre, decimos, yo no necesito ninguna buena noticia. Yo no necesito la justicia de Dios porque yo ya soy justo. Yo no necesito que Jesucristo venga a hacer nada por mí porque ya lo tengo yo en mí mismo. Así que en este pasaje que acabamos de leer y que vamos a considerar esta mañana, Pablo describe la naturaleza y la extensión del pecado humano. Nos va a decir, las buenas noticias son buenas porque la condición vuestra es así de mala. Y entonces nos habla de la naturaleza del pecado y de la extensión del pecado. Así que lo que hemos leído nosotros esta mañana es un retrato horrible y aterrador de nuestra depravación. No de la depravación de otros, no de lo que algunos han llegado a hacer, sino la depravación de todos los hombres. Este pasaje también nos habla de la consecuencia de nuestra depravación. Somos depravados, pero no es como cuando vamos por la calle y vemos un niño haciendo algo malo y decimos, bueno, como no es mi hijo, no me meto, ¿verdad? Que haga lo que quiera. Ya sus padres que lo cuiden, ya el policía que lo detenga o cualquiera otro que lo regañe. Dios no dice, bueno, pues cada uno que haga lo que le dé la gana. No, Dios responde a esa naturaleza pecaminosa nuestra. ¿Y cómo responde? Con ira. La justicia de Dios no tolera el pecado del hombre. Así que, por un lado, en este pasaje se nos habla de nuestra naturaleza que es pecaminosa y por otro lado, de qué sentimientos y qué respuesta produce en Dios nuestra pecaminosidad. Ahora, aunque hoy vamos a ver cosas tan terribles como las que hemos leído, no debemos olvidar lo que estuvimos viendo la semana pasada. Y es que hay una vía de salida. Aunque la situación del hombre es horrible, es desesperante, pero no es final. Existe la posibilidad. Y por eso el Evangelio es buenas noticias. Porque hay posibilidad de llegar a estar a bien con Dios. El pecado del hombre, por feo, horrible que sea, puede ser perdonado. Y el hombre, tan malo como es, puede llegar a ser contado como justo delante de Dios, como si nunca hubiera pecado. Por eso se le llama Evangelio y por eso a la gracia la llamamos sublime gracia, ¿verdad? Así que, aunque la ira de Dios pesa sobre el hombre por causa de su pecado, pues como las nubes puede ser alejada de sobre nosotros, porque Dios la aleja por medio de la obra de Cristo. El apóstol nos había dicho que todo esto ocurre por fe. Eso es algo que nosotros tenemos que tener claro. No es que estos hombres que son tan malos como pueden serlo, puedan hacer algo que produzca un merecimiento y Dios diga, bueno, este es malo, malísimo, pero bueno, ha hecho esta otra cosa que compensa y un poquito de ayuda que yo le dé y ya lo sacamos adelante. No. Nosotros de Dios, por nuestro pecado, solamente merecemos condenación. Pero Dios mismo ha provisto el método, y el método es esa persona, es Jesucristo, por el cual nosotros recibimos justicia. No una justicia propia, sino una justicia imputada, que se nos pone en nuestra cuenta, y es la justicia de Cristo. Y es por eso que el apóstol Pablo no se avergüenza, como dice en los versículos 15 y 16 del Evangelio de Cristo. Porque no es una idea que, bueno, puede funcionar con estos 4 judíos que son ya muy religiosos de por sí, ya tienen un trasfondo religioso y está un poco a favor de obras, se creen lo que les digan. No, él está dispuesto a ir a Roma, que no solamente es la capital del imperio y no solamente es un peligro para los cristianos, sino que también es un centro religioso importante, un centro filosófico, un centro cultural. Dice, no tengo ningún problema, dice en el versículo 15, en cuanto a mí, pronto dispuesto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Así que al considerar ahora, en los versículos que vamos a ver a continuación, la extremada maldad de la humanidad y la extensión de la ira de Dios a causa de nuestra maldad, debemos regocijarnos de que exista un evangelio
que es capaz de anular nuestra injusticia. Un evangelio capaz de salvar a los pecadores. Así que, aunque el mensaje de hoy es muy duro, porque nos revela cómo realmente somos, podemos considerarlo, estudiarlo con gozo, sabiendo que hemos sido librados de lo que merecía nuestra vida, lo que merecían nuestros pecados. Bueno, esta mañana vamos a ver tres cosas a la luz de este pasaje. En primer lugar, vamos a ver algo del pecado humano, algunas de las características del pecado. Luego vamos a ver qué resultados produce el pecado en el hombre. Y en tercer lugar, vamos a ver lo que produce el pecado del hombre en Dios, cuál es la reacción de Dios a pecado. Así que vamos a ver algo sobre el pecado, no todo lo que se puede decir, pero dos cosas muy importantes sobre el pecado, las consecuencias del pecado en nosotros y la repercusión que tiene en Dios nuestro pecado. Así que, en primer lugar, vamos a ver algo de lo que dice el apóstol sobre el pecado de los hombres. Lo primero que nos dice es que el pecado es intencionado. Eso lo podemos ver en los versículos 19 al 21, en el 28 y en el 32. Básicamente, todos los hombres sabemos que Dios existe. Todo hombre tiene un conocimiento innato, nacido en nosotros, de que Dios existe. Y lo tenemos porque Dios mismo lo ha escrito ahí. Esto es lo que los teólogos llaman el sensus deitatis en latín, el sentido de la deidad. No es algo que nosotros incorporamos por nuestra cultura, sino donde quiera que vayamos, el hombre tiene un sentido de la deidad, de que hay alguien superior a él, alguien que lo ha creado, alguien que ha creado el mundo en el que él vive. Por supuesto, por el propio pecado, ese sentido está borroso, está manchado, está limitado, pero no obstante está ahí. Y eso lo tenemos todos los hombres. Así que, por muy obstinado que sea el hombre, este sentido está grabado en el hombre de una manera tan fuerte que es imposible que escape de su atención. Fijaos lo que dice el versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Este es el sentido de la deidad. Nosotros no podemos conocer todas las cosas de Dios. Dios es inmenso, Dios es incomprensible, inabarcable. Es tan grande que no lo podemos abarcar con nuestro entendimiento. Pero hay cosas que sí podemos conocer. Lo conocible de Dios dice que nos es manifiesto. ¿Por qué? Porque somos muy listos, porque hemos estudiado mucho, porque lo hemos heredado de otros. No, porque Dios mismo se lo manifestó. Fijaos este versículo cómo se aclara si lo leemos en otras versiones. Una de ellas dice, la gente sabe todo lo que se puede saber acerca de Dios, pues Dios mismo se lo ha mostrado. Otra versión dice, lo que se conoce sobre Dios, ellos lo saben muy bien. Todos los hombres. Esto es universal. En cualquier época, en cualquier cultura, en cualquier lugar geográfico. Todos los hombres tienen conocimiento de lo que es conocible de Dios porque Dios mismo lo ha grabado ahí. Y fijaos que la propia creación que nos rodea nos da ese conocimiento de Dios. Cuando nosotros vemos el universo, los planetas, las estrellas, cuando nosotros vemos la baja creación, las plantas, los animales, etc. Todo eso nos habla de Dios. Todo eso declara la deidad de Dios, que hay un Dios. Y fijaos que esas cosas están declarando la existencia de Dios, dice, desde que fueron creadas. Desde que Dios creó las cosas, todo lo que vemos, esa creación nos está diciendo, hay un creador detrás de todo esto. Como nosotros vamos a una exposición de muebles y decimos, qué bonitos son. Pero si reflexionamos decimos, y qué buen carpintero, el que lo hizo. Qué buen diseñador, el que lo hizo de esta manera en concreto, porque es tan útil, tan práctico, tan hermoso. O sea que la cosa creada nos habla de el creador.
que la hizo. Así que las cosas que nos rodean hablan abiertamente de que existe una persona que es eterna, que es poderosa y que es majestuosa. Versículo 20. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. O sea, el hecho de que Dios es eterno, de que Dios es poderoso, la deidad de Dios se hace visible porque es invisible, en el Dios es invisible, pero lo vemos a través de las cosas que Él hace. Y además dice que son claramente visibles. ¿A qué consecuencia nos lleva esto? Pues a que nadie puede alegar que es ignorante acerca de la existencia de Dios. Nadie puede decir, pues yo no lo sabía. Es que en la parte del mundo en que me ha tocado vivir no hay ninguna manifestación, no hay ninguna huella de Dios. Fijaos lo que dice el versículo 20. Dice que las cosas creadas nos dicen que hay un invisible. Dice, porque las cosas invisibles de Él. O sea que a Él no lo podemos ver, pero vemos lo que Él ha hecho. No veo al que hace, pero vemos lo que ha hecho. O sea que Dios está por encima de las cosas creadas. Él es invisible. Y eso el hombre, en cualquier momento de la historia y en cualquier lugar, lo tiene bien claro ante sus ojos. Todo el mundo tiene este conocimiento del Dios que existe. Ahora, el problema es lo que nos dice el versículo 28. Que el hombre tiene este conocimiento innato de Dios. Y no solamente lo tiene dentro de sí, sino que tiene la ayuda de las cosas creadas. Pero el hombre pasa de ese conocimiento. Ignora voluntariamente. Yo sé que esta expresión, uno ignora lo que desconoce, pero también ignora voluntariamente lo que conoce y mejor no haberlo conocido. Así que vive como si no existiera. Dice, versículo 28, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Pero fijaos, el hombre, teniendo el sentido dentro de él, de que Dios existe, de que hay un invisible que ha creado lo visible, dice, no, pero eso no me sale en las cuentas. Porque si existe un Dios invisible que ha puesto todas las cosas y ha puesto en mí también, como veremos más adelante, un sentido del bien y del mal, entonces yo prefiero ignorar que existe porque entonces tendré que darle cuentas. Y entonces cuando me quedaré falto y entonces cuando me daré cuenta de que hay un juicio que va a caer sobre mí. Porque igual que yo juzgo a los que hacen mal, Dios me juzgará a mí, que también hago el mal. Así que vemos como también el hombre es consciente no solamente de que Dios existe, de que es invisible, de que es poderoso, de que ha creado todo lo que vemos, sino también dice este pasaje que el hombre es consciente de que Dios traerá juicio sobre nosotros, sobre todo mal. Fijaos en el versículo 32. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea, que el hombre en cualquier lugar y en cualquier tiempo, en cualquier cultura, la gente dice, esto es mi propiedad, devuélveme lo que te lo has llevado. No está bien que hagas daño a esta otra persona. Yo he estado trabajando por esto, no te lo puedes quedar tú. Ese sentido de la propiedad, ese sentido del bien y del mal, ¿quién lo ha puesto ahí? Lo ha puesto Dios. El sentido de la justicia. Nos está diciendo que hay ese que es invisible, ese que ha creado las cosas con rectitud y que ha puesto unas leyes para que existan, un día me va a pedir cuentas a mí. Pero claro, el hombre no aprobó tener en cuenta a Dios. El hombre tampoco, según este versículo 32, tampoco aprueba el tener que dar cuentas a Dios. Pero el que yo no apruebe tener que dar cuentas a Dios no quiere decir que no tenga que darlas. Esa es la gran tragedia del hombre. Vive como si no tuviese que dar cuentas, aun sabiendo que tiene que dar cuentas. Pero fijaos lo que hace el hombre, ya que tiene este conocimiento de Dios,
de su grandeza, de su poder, etcétera, sabiendo que Dios va a juzgarle, fijaos lo que hace el hombre. Porque esa realidad está ahí y no se puede evitar. ¿Qué dice en el versículo 18? ¿Qué hace con la verdad? Dice, los hombres detienen con injusticia la verdad. Y es por eso que la ira de Dios cae sobre los hombres. Porque con impiedad y con injusticia detienen con injusticia la verdad. Y esa palabra detienen es retener, es como, la expresión más clara es como si uno se pone encima, como cuando está saliendo el agua por el lavabo y queremos taparla y ponemos la mano encima. La verdad está ahí, tiene presión, pero nosotros ponemos más presión para que no sea evidente, porque si nosotros dejamos que la verdad corra, nos va a decir que hay un Dios que es poderoso y que es justo, un Dios al que nosotros hemos ofendido, un Dios que nos va a ahogar con esa verdad. Así que el hombre conoce la verdad sobre Dios, pero lo que hace es la cambia por lo que el mismo hombre sabe que es incierto. Antes hablábamos con los niños. Todos reconocen un billete, no estaban seguros de qué país era, pero todos reconocieron el auténtico. Y cuando se le presentaron otro falso, se daban cuenta de que eran falsos, ¿verdad? Pero el hombre, sabiendo la falsedad en la que vive, prefiere dejar la verdad, el billete bueno, y tomar cualquiera de esos billetes falsos. Pero no solamente para otros, sino para sí mismo. Así que el hombre le da su primera lealtad a las cosas que puede ver y no al que ha hecho las cosas. Fijaros, versículos 23 y 25. Cambiaron la gloria de Dios. Tú vas con un billete de verdad, con la realidad de lo que Dios es, y lo cambias voluntariamente por una semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ves el universo y dices, esto lo creó este palo al que yo adoro. O esto lo creó esta filosofía o esta teoría de cómo surgieron las cosas. Teniendo la evidencia de que hay Dios, yo eso lo cambio. Cojo ese billete bueno y lo cambio por uno que yo sé que es malo. Dice el versículo 25, de nuevo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. A conciencia, no es que le hicieron allí el truco del almendruco, no, lo cambiaron voluntariamente, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Esa es la necedad del hombre. Y cuando uno hace eso, ahora solamente va de mal en peor. Ahora ya se mete en ese mundo de lo falso. Y ya tiene que trapichear, porque ¿quién le va a dar algo bueno con eso falso? Entonces tendrá que moverse en ese submundo de lo falso. Y por eso encontramos todo ese catálogo de pecados y de malas actuaciones del hombre que se encuentran en los versículos 26 y 27 y 29 al 32. Ahora tenemos que decir, cuando leemos toda esta lista de pecados, que no todos los hombres, todos y cada uno de los hombres, cometen todo este tipo de pecados y aberraciones, pero en cualquier comunidad humana vemos que estas cosas ocurren. Nadie dice, no, en mi país eso no ocurre, ¿verdad? Allí todos los hijos obedecen a sus padres, allí nadie mata a nadie, allí no existe la homosexualidad. Todo eso se da en todos los lugares, lo cual manifiesta que todos estamos en la misma condición. Esas pasiones deshonrosas y esas perversidades de las que menciona Pablo son la descripción de cualquier hombre donde quiera que se encuentre. Y lo peor es que el que hace estas cosas las hace a sabiendas de que no debería de hacerlas. Es lo suficiente listo, tiene el suficiente criterio como para saber que no debería hacerlas. Su conciencia le recuerda ese sentido de la deidad. La conciencia le recuerda que hay un Dios y que habrá un juicio. No obstante, lo hace. Sigue adelante. Por lo tanto, lo primero que vemos que dice Pablo del pecado es que el pecado es consciente. El pecado es deliberado. El pecado es voluntario.
El pecado es intencional. Nadie peca sin querer. Nadie peca desconociendo que lo hace. Así que la segunda cosa que nos va a decir Pablo, si el pecado es intencionado, lo segundo que nos dice es que el hombre es inexcusable. El pecado es inexcusable. No hay ni un solo hombre, ni una sola mujer en ningún lugar que pueda alegar, yo es que no sabía que había un Dios. Yo es que no tenía criterio suficiente. A mí es que nunca se me informó. Nadie me dijo. ¿Cómo iba a saber yo que esto estaba mal? Yo no tenía ni idea de que Dios me iba a ser responsable por las cosas que he hecho. Yo era completamente inconsciente, ignorante de que sería juzgado por la manera en que he vivido. No hay nadie que pueda ir ante el Dios que existe en el juicio que habrá alegando ignorancia. El pecado, por lo tanto, es inexcusable. Toda persona en la tierra sabe que Dios existe. Sabe algo. Puede ser que poco, y que lo poco que sabe sea distorsionado, pero sabe que hay un Dios. Por lo tanto, sabe que hay algo como un bien absoluto y un mal absoluto. No es cuestión de criterio, no, es que en nuestra cultura eso está permitido. Además, eso se aplaude. No. El hombre sabe que habrá un juicio. Y la profundidad del pecado del hombre se ve en el hecho de que, aunque conoce tales cosas, busca excusas para hacerlas. Porque se deleita en ello. Continúa en sus pecados. Incluso disfruta cometiéndolos y viendo cómo otros los cometen. Eso es lo que nos dice el versículo 32. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, o sea, sabiendo que esto no le agrada a Dios y que van a ser juzgados por ello, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, las siguen haciendo. Pero no solamente las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. No es, pequé porque es que no me quedaba más remedio. No, es que se deleitó pecando. Y cuando no puede pecar él, se deleita cuando otro lo hace. ¿Verdad? Es lo típico. Bueno, yo no me atrevería a hacer esto, dada la circunstancia, a este político, pero oye, si le diera a otro el tartazo, bien que me alegraría. ¿Verdad? Ese tipo de cosas que nos alegramos vicariamente por el mal que otros hacen, que nosotros por cobardía o por inconveniencia o lo que sea, no lo hacemos. Así es la naturaleza del hombre. Así que este es el espantoso estado en el que ha caído la humanidad. Y el hombre se ha vuelto así al rehusar glorificar a Dios como Dios, al rehusar reconocerlo como el autor de todo bien y por lo tanto darle gracias por lo que ha hecho. El hombre se ha vuelto así al rehusar retener en su mente cualquier conocimiento del verdadero Dios. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no en la ignorancia, sino habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. A ver, ¿cómo puedo yo vivir como si Dios no existiera? Y su necio corazón como consecuencia fue entenebrecido. Fijaos el versículo 28. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahora es interesante lo que nos dice el versículo 18 y el orden en el que lo dice. En el versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y fijaos que en este orden se nos manifiesta que el hombre es injusto porque es impío. Impío literalmente significa sin Dios, ¿verdad? Una persona que actúa con impiedad es una persona sin Dios, actúa como si Dios no existiera. Entonces, uno, porque actúa como si Dios no existiera, entonces que hace cosas que son injustas. Por eso es que abusamos de otras personas. Por eso es que difamamos su persona. Por eso es que somos egoístas. Por eso es que queremos ser los primeros en todo. Porque actuamos como si Dios no existiera. Y porque somos impíos de corazón, externamente eso se manifiesta como en actos de injusticia. El hombre ha dejado plantado a Dios, ha dejado tirado a Dios.
lo ha abandonado. Y así es como comienza la impiedad dentro de nosotros que nos lleva a cometer injusticia. Por eso, a veces cuando decimos, hay que ver lo que ha hecho fulano, pues si tiene un corazón impío, ¿qué esperamos? ¿Que haga cosas justas? ¿Podemos esperar que un pecador actúe piadosamente? ¿Que un incrédulo actúe como quien cree? Ahora, nos tiene que extrañar cuando un creyente actúa como un impío. Pero no nos debe sorprender, ¿verdad? A veces, el otro día estaba la noticia esa, ¿no? Una mujer en Inglaterra es la madre de su nieto porque su hijo, que es homosexual, quiere tener un hijo, entonces tiene una fecundación in vitro con otra mujer, y la abuela es la madre y la abuela del niño, el padre es el padre y el hermano. Bueno, decimos, bueno, me cuesta hasta explicarlo, ¿verdad? Y digo, ¿cómo puede ser esto? Pues no nos extraña. En cuanto sea posible, esto no se podía hacer hace 100 años ni 500, pero ahora que técnicamente es posible, pues veremos aberraciones que no nos deben sorprender. ¿Por qué? Porque el hombre actúa impíamente cuando vive impíamente. Esto también explica por qué la impiedad está incontrolada en nuestro tiempo. Porque la inmoralidad del hombre es proporcional a su reconocimiento del Dios vivo y verdadero. Si el hombre no reconoce a Dios, vivirá en una inmoralidad cada vez más grande. Una sociedad en la cual hay temor de Dios es una sociedad que actuará en justicia, se acomodará a la justicia y al carácter de Dios. Así que eso son las dos cosas principales que nos dice Pablo en cuanto al pecado. Por un lado, que es intencionado, y por otro lado, que es inexcusable. En segundo lugar, habíamos anunciado en nuestro segundo punto, hablaríamos de los resultados del pecado. ¿Cuáles son los resultados de que el hombre abandone a Dios? Lo principal es que el hombre es un ser corrompido, pervertido, depravado. Su naturaleza está torcida, y porque su naturaleza está torcida, sus acciones están retorcidas. Está pervertido interiormente y es injusto externamente. Porque esa perversión del hombre le afecta a todo, a su juicio, a lo que el hombre piensa que está bien o está mal, a sus afectos. Ama lo que debería aborrecer y aborrece lo que debería amar. ¿Por qué? Porque su mente está corrompida. Eso influencia sus decisiones. Decide cosas que sabe que le van a hacer daño, pero igual decide por ellas porque tiene una mente corrompida. Porque hay coherencia entre lo que se es dentro y cómo se actúa afuera. Si yo tengo un corazón corrompido, actuaré, demostraré lo que hay en mi corazón con esas corrupciones. Ahora, como dije antes, vuelvo a decir, no todos los individuos cometen todos los pecados que aparecen en este capítulo. Pero todos los hombres, mujeres, niños, desde pequeñitos, tenemos esa misma naturaleza de la cual proceden todas esas transgresiones reales. Un bebé recién nacido todavía no tiene capacidad para hacer cosas que un adulto puede hacer y que cada día hacemos con más sofisticación. Pero ya es pecador, ya viene a este mundo con esa disposición de su corazón y niega la autoridad de sus padres y niega el respeto a sus hermanos y es un egoísta. ¿Y todo eso por qué? Porque tiene un corazón que ya desde pequeño manifiesta exteriormente en esas obras lo que hay realmente en su corazón. Así que todos son culpables de algunos de esos pecados que se mencionan aquí, algunos incluso son culpables de todos los pecados que se mencionan aquí y algunos más. La mente humana no es un espacio vacío. Ahora que la verdad de Dios ha sido desterrada de la mente del hombre, su lugar es ocupado por mentiras. Cuando nosotros no tomamos en cuenta a Dios, tomamos en cuenta cualquier otra cosa. Porque algún sentido de lo que está bien y lo que está mal tenemos que tener. Algún sentido de qué es este mundo, cómo está aquí, cómo se ha formado, tenemos que tener. Si desplazamos a Dios del centro de todo eso,
cualquier cosa nos vale. Si a vosotros os dan un billete falso, ¿qué más da el dibujito que ponga? La cara que ponga, ¿verdad? Si es falso, cualquier falsedad vale cuando no se acepta la verdad. Y eso es lo que le pasa al hombre. El hombre, en su proceso mental, ha desechado la verdad y se ha vuelto impío. Tiene, como dice aquí, razonamientos vacíos, como pompas de jabón. El hombre continúa, no se ha vuelto tonto, ¿verdad? El hombre sigue razonando y por eso vemos, por ejemplo, en la tecnología, cuánto se ha avanzado en las últimas décadas. En la medicina, el hombre ha puesto el pie en la luna, están ahí no sé cuántos hombres en una estación espacial y lanzando satélites a distintos lugares. El hombre no se ha quedado completamente lelo, ¿verdad? Pero para las cosas de Dios, para discernir el bien y el mal, una vez que ha dejado a Dios fuera de la ecuación, pues no concibe la verdad. Y por lo tanto, está más dispuesto a abrazar el mal que la revelación de Dios. ¿Por qué? Porque su necio corazón está lleno de tinieblas. Lo que veíamos antes de esa tumba vacía. Está vacía, no hay nada. Sí hay oscuridad porque la luz ha salido de aquel lugar. Todo el entendimiento del hombre, sus sentimientos, sus decisiones están sin luz. Claro, a veces coincide, igual que un reloj parado 2 veces al día da la hora, a veces coincide que el hombre en su perversión hace cosas que casualmente coincide que son buenas y que están bien y que alguien se beneficia de ello. Pero la verdad se ha ido y en su lugar reinan la falsedad y la necedad. Mirad el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia y la manera de glorificarle habría sido obedecerle, seguir sus dictámenes. No, lo han rechazado y ¿qué han hecho en su lugar? Se envanecieron, se entontecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esta idea es como de una progresión, cada vez va a peor. Ahora, eso no hace que el hombre diga, yo es que me he vuelto tonto con esto. No. El hombre sigue creyendo que es sabio. Versículo 22. Se creen muy sabios, profesan ser sabios, pero se hicieron necios. Eso es lo que el hombre pensó allí en el jardín de Edén. Dijo, tonto seré si sigo creyendo en este Dios que viene a visitarme todos los días y que me ha prometido vida eterna, si disfruto de todo esto y lo cuido y tengo alimentos y una extensión y una hermosura. Tonto seré si no pruebo este árbol. Claro, dejó la verdad de Dios y le valió cualquier mentira, en este caso la mentira de Satanás. No se conformó a lo que Dios había dicho. Dijo, yo puedo ser como Dios. Yo quito a Dios de su lugar y yo me pongo en su lugar. Yo soy quien decido si el que tiene la razón es Dios o la serpiente. Y eso le trajo las consecuencias que todos conocemos. Así que vemos que el hombre, una vez que desecha a Dios, es incapaz de tener un verdadero conocimiento de nada. Por ejemplo, cuando el hombre sin Dios examina el universo, deja a Dios completamente fuera de sus cálculos. Y por lo tanto su entendimiento es equivocado. Su entendimiento de los astros, su entendimiento de la naturaleza en la tierra, todo eso ya empieza con la premisa de que todo esto no viene de Dios, entonces tiene que venir de alguna otra manera. Y ya tenemos las distintas teorías de cómo llegó el mundo a existir. Claro, con eso profesa ser sabio. Él se lo cree y a otros le aplauden. Dice, pero, claro, si tú eliminas la verdad y la luz de tu vida, solo hay necedad, aunque tú te creas que eres el más listo de la clase. Vives en la tierra como un genio, pero realmente eres una bestia porque no estás andando en la luz. Y ahora, ¿qué es lo que dice el versículo 28? Que cuando el hombre hace eso, Dios reacciona. Dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. En el principio, el hombre tenía una mente probada. Dios le dijo al hombre lo que tenía que hacer en el jardín y lo puso a prueba. Y durante un tiempo el hombre pasó la prueba.
Pero llegó un día en que Dios lo puso a prueba, llegó y dice, el hombre no está donde debería estar, donde siempre me he encontrado con él. El hombre se tenía que esconder de la luz, porque la luz mostraba que había metido la pata, que se había engañado a sí mismo, que ahora estaba en el error. ¿Y qué es lo que hace? Que su mente quedó reprobada. Y aquí la idea, la palabra que usa el apóstol, es la de alguien que está probando un metal, a ver si tiene resistencia, lo pone en el laboratorio, lo prueba con fuego, lo dobla, ejerce presión, a ver si vale para ese puente, para esa torre. Y llega un momento que dice, parece fuerte, tiene la elasticidad, la dureza, las cualidades que parece que debería tener, pero ¡pum!, parte demasiado pronto. ¿Qué es lo que hace? Lo tira, está reprobado, no ha aprobado. Ha hecho el examen, pero no ha pasado adelante. Fijaos, ¿quién hace eso? ¿Quién hace la prueba? ¿Quién examina? ¿El hombre? No, el hombre le dice, lo has hecho muy bien. Eres estupendo, sigue así. Me gusta, le ponemos, ¿verdad? Pero dice, no, a mí no me gusta. Esto es una mente reprobada. Dios la rechaza. Es una mente desprovista del juicio que Dios le ha dado al hombre. Es incapaz de entender, de pensar, de apreciar a Dios, de amar a Dios. Es una mente que Dios no aprueba. Es una mente que desagrada a Dios. No vale. Bueno, pues esa es la perversión que hay en el corazón del hombre. Ese torcimiento de su naturaleza significa que la humanidad está pervertida en lo externo. Por eso cuando leemos todas estas cosas que surgen, la inmoralidad sexual, el egoísmo, los odios, los homicidios, todo esto, ¿por qué ocurren? Porque hay algo torcido dentro de nosotros. Algo que Dios no aprueba en nuestro interior, produce cosas malas en nuestro exterior, ¿verdad? Ese bote de nata que tenemos ahí en la nevera desde el cumpleaños del año pasado, decimos, esto debe estar bueno, lo agitamos y sale, apesta, está mal. Aparentemente está bien, tiene el mismo, pero no está aprobado. Tiene que ser desechado. Pero nosotros a veces, nada, está bien, tiene que estar bien. Lo que yo pienso está bien, mi teoría del conocimiento está bien. ¿De quién creó el mundo? Eso debe estar bien, pero dice, no, está mal. Y porque eso es así, de ahí surgen las malas acciones de los hombres. Tal como son nuestros pensamientos, son nuestras acciones. Ahora, la gente que rechaza todo esto, dice, no, el problema del hombre es su contexto social. Es la herencia que ha recibido. Es que ha nacido en un gueto. Y ya está marcado por el color de su piel, está marcado por su estatus económico, está marcado por la incultura. Y entonces se hacen programas intentando cambiar todo esto externo. Decimos, el hombre, si le damos todos estos estímulos positivos, hará las cosas bien. Pero sabemos que eso no es así. Podemos gastar, invertir en cultura, en educación, y no estoy yo yendo contra eso, al contrario. Pero eso no es lo que va a solucionar el problema del hombre, porque el problema del hombre no es externo, es interno. Solamente si Dios cambia nuestra manera de pensar, si nosotros ponemos a Dios en nuestras vidas, es que entonces va a verse externamente que ahora estamos en la sabiduría, que ahora tememos el juicio de Dios, que ahora lo reconocemos, lo volvemos a tener en nuestra vida y ahora las cosas comienzan a funcionar. Y todos los que estamos aquí, que somos creyentes, somos evidencia de que eso es así. Porque nosotros no éramos mejores de lo que aquí se describe. Pero si ahora no vivimos de esa manera, no es porque a base de venir a la iglesia hemos adquirido esta culturilla que ya nos hace decir, no me salto el semáforo. No, no. Es que Dios ha cambiado nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, por lo tanto. Así que la idolatría de los versículos 23 y 25, las concupiscencias del versículo 24, esos afectos viles de los versículos 26 y 27 y todo el resto de pecados que están en este catálogo, representan los frutos amargos de una raíz estropeada en nuestro interior. El hombre fue creado originalmente a la imagen de Dios. Pero una vez que el hombre trata de representar a Dios a su imagen, entonces su declive moral es inevitable. Fijaos, versículo 21.
habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Nos hemos vuelto vanos, razonamos mal, y encima nuestro corazón, nuestros afectos están entenebrecidos. El hombre rechaza al autor de la naturaleza. Así que Dios dice, así pues mira, la propia naturaleza será aquello en lo que tú te desvíes. Por eso dice el versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. El corazón del hombre, al no estar la luz de Dios, se ha convertido en un pozo de iniquidad. Y su mundo es un cenagal de inmundicia y de perversión, de putrefacción. Fijaos, versículo 28. Porque no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Y ahora de qué están llenos? ¿Cuál es su fruto? Versículo 29. Están atestados como ese árbol cargado de manzana, ¿verdad? Se están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y esto nos sale de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque ya nuestras raíces no están en Dios. Ahora nuestras raíces están en nuestros propios criterios. Y lo que sale de un criterio equivocado son todas estas cosas. De tal manera, como dice en el versículo 32, el hombre se deleita en estas cosas. Y en las que no puede hacer, se deleita cuando otros lo hacen. Así que esto deja traslucir esa impiedad e injusticia que hay en nosotros. Y esto deja el camino preparado para que Pablo venga con el Evangelio. Por eso Pablo no se avergüenza, porque dice, aunque esta es la situación del hombre, puede ser cambiada por una persona que es Jesucristo. El poder de Dios para salvación es Jesucristo. En Él se manifiesta la justicia. En contra de esta injusticia es posible ser cambiados. Pero esto no por el esfuerzo humano. Esto solamente por la obra de Dios. Por eso se le llama buenas noticias. En último lugar, hemos visto el pecado humano. Hemos visto por un lado que es intencionado y por otro que es inexcusable porque es intencionado precisamente. Luego hemos visto los resultados de esa depravación. Hay resultados internos y externos. El interno es que el hombre es impío, no tiene a Dios, y el externo es que porque no tiene temor de Dios hace lo que le da la gana, y lo que le da la gana son cosas malas, cosas reprobables. Pero fijaos que, y tal vez lo peor, no solamente todo nos va a salir mal, y vamos a estar errados en todo lo que hacemos, y vamos a hacer daño a otros y vamos a deshonrar a Dios, todo eso es horroroso, pero es que eso despierta algo también en Dios. Ese es nuestro tercer punto. Por eso vamos a hablar ahora de la ira de Dios. Este pasaje no solamente habla del pecado humano, sino también de la ira divina. Y este pasaje dice que Dios está rotundamente airado contra el hombre por causa del pecado. Igual que nosotros vemos un acto de injusticia y nos hierve la sangre y no podemos decir, da igual, mi vecino está apalizando a su mujer, pero bueno, son cosas de ellos, ¿verdad? O que los bancos nos están robando, el gobierno por otro lado, bueno, son cosas de políticos, ¿no? No. En nosotros se enciende ira por eso. Bueno, pues, si eso lo entendemos, fijaos lo que pasa con Dios. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. No con las grandes impiedades o con las grandes injusticias, entonces la peccata minuta cuela. No. Se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que, conociendo la verdad, la detienen con injusticia. Así que nuestra situación es grave. La ira de Dios lo demuestra. Ahora, hay gente que dice, bueno,
yo no creo en Dios porque si Dios existe, ¿por qué permite esto? ¿Por qué permite lo otro? Y ahí nos quedamos nosotros. No, lo extraño es que no lo permita. Dios está airado. Y todo lo que le pase, todo lo malo que le pase a la humanidad, que desde un bebé hasta un anciano de 90 años, todos somos culpables de lo mismo, lo malo que le pase es de parte de Dios. Aunque el instrumento sea otro hombre en un acto de maldad y haga daño a otro, pero es la consecuencia del pecado. Dios no solamente está airado con unos pecados, sino con todos los pecados. Y fijaos que la ira de Dios no está dirigida solamente contra los pecados, sino contra la impiedad e injusticia de los hombres que cometen los pecados. ¿Cuántas veces oímos, nos venden ese falso billete de que Dios odia al pecado pero ama al pecador? Eso no es de la Biblia. Dios está airado contra el impío todos los días. Fijaos si esto es así, que cuando su hijo unigénito, su hijo santo, su hijo con el cual tiene una comunión perfecta desde la eternidad, cuando su hijo carga con el pecado, ¿qué es lo que hace? Dice, no, hijo, yo te amo a ti, pero odio el pecado que estás cargando. No, dice que le abandonó. Dios lo hizo pecado y lo condenó. No tuvo ni un poquito de misericordia de su propio hijo unigénito y eterno. Y ahora nosotros vamos por ahí, y nosotros cristianos evangélicos, lo hemos dicho con nuestros labios. Oh, Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Dios está airado. La justicia de Dios, la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Para que el Evangelio sea buenas noticias, tenemos primero que entender esto. Pues si no, decimos, bueno, pues si Dios odia al pecado, ya Él sabrá qué hacer con él. Pero a mí me ama, sea como sea. No. El amor de Dios sin justicia no es amor. Hay una carencia, hay una falta. La justicia de Dios demanda que se haga justicia con el pecado. Dios no es indiferente al pecado ni al pecador. De tal manera que el pecado provoca aborrecimiento, un aborrecimiento santo en el Señor. Dios no lo puede tolerar, lo odia, lo aborrece de todo corazón. Por eso hay un derramamiento, dice, desde el cielo sobre el pecador, porque el Dios justo no puede tolerar el pecado en ninguna manera. Y fijaos cómo Él responde al pecado de una manera personal, le afecta a Él personalmente de una manera intensa. Ahora, la única diferencia entre la ira de Dios y nuestra ira es que, como todo lo nuestro está manchado de pecado, nuestra ira nunca es una ira santa. Cuando nosotros nos airamos, por así decir, por alguna injusticia, la manera en que nos airamos es una manera injusta, es una manera llena de pecado. En cambio, la ira de Dios es santa, no obstante, sigue siendo ira. No es maliciosa ni es rencorosa, pero sigue siendo ira, es implacable. Dios está furioso. Dice la Escritura que Dios es un fuego consumidor. Dios consume al hombre por causa de su pecado. Ahora mirad otra cosa que dice el versículo 18. No dice simplemente que la ira de Dios se revelará en el futuro contra el pecado, sino que habla de ello en el presente. Dios está airado ahora contra el impío. Dios no es un espectador pasivo de los acontecimientos del mundo y dice, hay que ver qué mal se porta la gente allá abajo. No, no. Por eso Dios actúa. Entrega a los hombres a lo que quieren. Mirad cómo se repite esto en 3 ocasiones en este pasaje. Versículo 24. Como los hombres no tienen en cuenta a Dios, ¿qué es lo que hace Dios en su ira? Los entregó a la inmundicia. ¿Os gusta la inmundicia? Hijo pródigo, ¿te gusta estar allí cuidando los cerdos? Pues vas a tener cerdos. Israelitas en el desierto, ¿queréis codornices? Las vais a vomitar por las narices. Eso es lo que Dios hace. Nos entrega a lo que queremos. ¿Te gustan las mujeres? ¿Eres un mujeriego? Tendrás todas las que quieras. O todas las que puedas. Con sus consecuencias. Tengo una enfermedad de transmisión sexual. ¿No querías eso? Eso es lo que tienes. ¿Te gusta la comida? No pones freno a tu boca. Es que tengo colesterol, es que estoy con sobrepeso. Pero ¿te gustaba comer? Come. Lo peor que Dios nos puede hacer
es dejarnos a nuestros propios deseos. Porque ahí es donde Él va a mostrar su ira. Mirad de nuevo el versículo 26, lo hemos leído en el 24, ahora versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Por qué es eso? Si unimos como comienza el versículo 23 y esta cadena de Dios los entregó, que comienza en el versículo 24, porque no tuvieron en cuenta a Dios, Dios los entregó. Los entregó. ¿No me queréis a mí? ¿Queréis esto? Adán y Eva, ¿queréis este árbol? Lo tendréis. Pero que sepáis que el día que lo comiereis moriréis. ¿Estáis pidiendo la muerte? Tendréis la muerte. Eso es lo que hace Dios con los hombres. Los hombres prefieren honrar las cosas que ellos han hecho en lugar de honrar a Dios. Y Dios los entrega a sus deseos. Los abandona de manera activa. No dice, bueno, pues si caes y tropiezas, ya caes. No, Dios los entrega. Les da lo que andan buscando. ¿Y cómo acaban las personas? Esclavizadas de sus propios deseos impíos y cosechando las consecuencias de esos deseos. Las cosas que han escogido tienen efectos malignos porque Dios los entrega. Y por eso se vuelven asquerosamente degenerados, como vemos en este pasaje. El versículo 25, fijaos, muestra que los hombres aman las cosas que Dios ha prohibido. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Qué es lo favorito del hombre? ¿El Creador? No. Lo fue, ya no lo es. Aman más las criaturas que al Creador, y por eso le rinden culto. Sus deseos significan para ellos mucho más que la verdad. Conocen la verdad, pero ellos prefieren cualquier otra cosa. Aman lo que ellos han hecho más que al Hacedor. Prefieren lo degradado a lo glorioso. Aún la criatura, cuando uno se inclina delante del sol para adorarlo, en lugar de adorar al Dios que ha hecho el sol, ya hay una degradación. Y por eso, ¿qué es lo que hace? Dios los entrega a ese afecto incontenible por el pecado. Y por eso el hombre no se sacia con el primer pecado, sino que busca más y más y más y nunca se sacia. Por eso Dios los entregó, dice, a pasiones vergonzosas. Todas esas perversiones sexuales y sus consecuencias inevitables son el resultado de la ira de Dios. Y una nación como la nuestra, saturada de perversiones sexuales, ¿qué es lo que está sufriendo? El castigo de Dios. Esto es lo que sucedió en Sodoma y en Gomorra. Y el juicio de Dios vino sobre ellos. Ahora nosotros pensamos que, bueno, aquí no pasa nada. Muchas de las cosas que nos pasan son consecuencias de nuestro propio pecado, de los pecados de los individuos, de los pecados sociales. Los hombres simplemente no quieren a Dios en sus pensamientos, no aprobaron tener en cuenta a Dios y por eso Dios los entrega a una mente sin restricciones. Y cuando uno no tiene restricciones, sabemos lo que sucede. Así que una mente depravada no puede hacer nada, sino esas cosas que son impropias, son incorrectas. Y fijaos que lo que está haciendo el apóstol con todo esto es mostrarnos la necesidad del Evangelio. Si un hombre es así, si la depravación del hombre le lleva a desear solamente las cosas malas, nunca deseará a Dios, nunca deseará el cielo, nunca deseará la salvación, nunca deseará a Cristo. Y luego vienen algunos y nos dicen que no, que yo escojo servir a Dios y amar a Dios y ser un hijo de Dios cuando yo quiera. Si mi corazón solo está inclinado hacia estas cosas, se hace necesario que vengan desde fuera y cambien mi corazón y me pongan deseos que yo no tengo, deseos de Dios, deseos de su palabra, deseos de su salvación, deseos del Mesías, deseos de la redención. Yo no puedo amar a Dios por mí mismo. Solamente puedo caer en este caos de maldad, estando atestados. Comienza el versículo 29 al 32. Nos dice que a veces algún sintomilla de todo esto
es que hay un homicidio, una detracción, una injuria, no, dice, están atestados de toda injusticia. Cuando el hombre ha descartado a Dios de su mente, lo que viene a continuación es un tratamiento inadecuado de Dios y de su creación. Y es por eso que el hombre no ama al hombre. Es por eso que el hombre es egoísta. Es por eso que el hombre llega a mata a un bebé, porque yo no me voy a perder mis 15 años de juventud, yo no voy a perder mi carrera por tener ahora que amamantar a un niño. Se hace un homicida por amor a sí mismo. Y roba, y adultera, y abandona una familia, a unos hijos que ha engendrado, una esposa con la que ha hecho un pacto para siempre. ¿Por qué? Porque la luz de Dios no está en él. Esas son las consecuencias naturales del pecado. Estos son los juicios de Dios sobre los hombres impíos. Dios los entrega a las cosas que ellos prefieren. Si los hombres claman contra la luz, Dios los juzga quitándoles la luz. Y ahora tropiezan, y ahora se pisan, y ahora se golpean, se meten los dedos en los ojos, porque han perdido la luz del Señor. No le queda más que las tinieblas que han escogido. Dios los despacha. ¿Queréis esto? Los monta en ese barco. Así que la depravación moral que nos rodea no nos debe sorprender, que es la consecuencia de nuestro pecado. Pero el apóstol dice, yo estoy dispuesto a predicaros algo que es la solución de todo esto. Hay una vuelta que comienza por fe y para fe. Porque si esto lleva a la destrucción moral y al final a la destrucción eterna del hombre, el justo por la fe vivirá. Podemos vivir a pesar de tener este entorno. Podemos vivir a pesar de llevar la muerte en nosotros mismos. Hay esperanza. Y la esperanza está en el Evangelio que Pablo nos va a predicar a partir del siguiente capítulo. Pero es necesario que nosotros veamos esta situación para que las buenas noticias sean buenas. Ahora, si nosotros decimos, bueno, esto no tiene que ver conmigo. Yo soy una persona justa, una persona recta, una persona que piensa, una persona que hace las cosas bien. No necesito ninguna buena noticia. Entonces estás en tu necio corazón. Tú te aplaudes tu propia sabiduría, pero Dios te entregará eso. Pero no tienes por qué seguir ahí. La buena noticia, que el justo por la fe vivirá. Que Dios nos da su justicia, que su justicia es Jesucristo. El que vivió de manera perfecta, cuando se le ofrecieron atajos. Las distintas tentaciones a las que fue sometido a Cristo era para tomar este atajo. Pero Dios dijo no, así está escrito. No cambió la verdad por un billete falso. Vivió conforme a la justicia del Padre y ahora nos la entrega para todo aquel que la quiera recibir. Vamos a ver. Amado y bendito Señor nuestro Dios, qué triste ver nuestra condición espiritual. Qué triste ver que, tal como se describe en este capítulo, así hemos sido engendrados nosotros. Y así fuimos de pequeñitos, así fuimos de jóvenes y ahora de adultos. Señor, no podemos poner paños calientes a nada de esto. No podemos disimular, no podemos decir que aquí se está hablando de paganos, de culturas bárbaras. Está hablando de todo hombre en cualquier lugar. Somos depravados por naturaleza. Te hemos desechado, nos hemos vuelto sin Dios y por lo tanto cometemos actos de injusticia. Oh Señor, qué lamentable que no despertemos en Ti una sonrisa, ni gozo, ni disfrute, sino que despertamos en Ti solamente ira, porque Tu justicia y Tu grado de santidad no puede tolerar nuestro pecado. Perdónanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Danos a Cristo. Envía la luz a nuestros corazones. Que veamos lo desesperada de nuestra condición y acudamos a aquel que es el único que puede transformarnos, hacernos personas piadosas, personas que actúan y viven en la misma justicia de Cristo. Señor, y esto lo queremos para Tu gloria, porque no queremos seguir ofendiéndote, porque no queremos seguir atesorando ira para el día del juicio. Nosotros hemos sabido que habrá un juicio y queremos estar listos para él. Por nosotros mismos nunca estaremos listos, pero confiamos en la justicia de Cristo. A Él sea la gloria y nuestra gratitud